Bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video del Centro de Estudio y Formación Marxista. El día de hoy les presentamos una nueva sección de nuestro contenido que hemos estado desarrollando para nuestro canal de YouTube, que se llamará Hoy Comentamos. Esta sección, más que ser como una especie de podcast o como un video, ¿cierto?, de las clases que ya hemos estado subiendo, tiene más bien el objetivo de poder analizar algunas de las obras cronológicas que publicaron en su momento y a lo largo de su vida tanto Marx como a su vez también Engels. Este recopilatorio de videos que nosotros vamos a estar desarrollando, no sabemos por cuánto tiempo en realidad, lo estaremos amparando, ¿cierto? Recogiendo de lo que fueron las obras escogidas desarrolladas por la editorial Progreso de Moscú en el año 1980. Son tres tomos. Por ahora vamos a estar trabajando, ¿cierto?, con el tomo número uno, dado que fueron ordenados los escritos de manera cronológica. Y el día de hoy, por supuesto, nos tocaría lo que son las tesis sobre Feuerbach, que es uno de los primeros escritos que desarrollaría Marx, muy breve, de no más de dos, tres planas, en el año 1845. Como les comentaba, la intención de estos videos, más que ser una clase o ser como una especie de podcast, tiene la particularidad de venir a hacer un análisis más bien del texto, poder entregar las ideas principales, analizar uno y que otro aspecto y, por supuesto, de qué manera cada uno de estos escritos fue complementando, sumando, reforzando y fortaleciendo lo que es el pensamiento marxista, en este caso de Marx y Engels, en vista de lo que son sus pilares fundamentales también, como el materialismo histórico, la dialéctica materialista y la crítica a la economía política. Em, bueno, antes de empezar, digamos, con el contenido propiamente tal, lo que hay que mencionar es de que Feuerbach, nacido el año 1804 y fallecido en 1872, es decir, cuando Marx y Engels ya, por ejemplo, habían publicado el Manifiesto Comunista y muchos otros escritos, fue el último representante de la filosofía clásica alemana. Es un reconocido antropólogo, biólogo y fue bastante crítico con la religión en su momento. De hecho, él es reconocido, o lo fue durante el siglo XVIII, perdón, durante el siglo XIX, inicios del XX, como el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo. Feuerbach, desde una corriente materialista, lo que hizo fue refutar el idealismo que se había venido desarrollando, principalmente a Hegel, y la religión. Feuerbach consideraba que la filosofía no debe encerrarse en el ámbito del pensamiento puro, sino que estudiara la naturaleza y su relación con el hombre. En este sentido, lo que el autor planteaba dentro de sus escritos y de su corriente filosófica, ¿cierto? Insisto, materialista, era de que el hombre es un producto de la naturaleza, en el sentido de que la naturaleza misma, es decir, el ecosistema, el ambiente en el que nosotros vivimos, viene a ser como una especie del primer ser. Eh, pero sin embargo, Feuerbach reconoce que el hombre es un producto, una consecuencia de esta naturaleza, producto evidentemente de la evolución y el desarrollo y transformación misma como proceso. En este sentido, lo que hace Feuerbach, ¿cierto?, es rechazar la lógica hegeliana, es decir, la dialéctica. De hecho, él manifestó que las contradicciones se producían en el pensamiento y que el motor de la historia o la fuerza que desarrollaba la historia era más bien la moral. Y él lo que hace es un análisis de cómo se ve la moral en las relaciones que tienen los hombres. Y cómo esto, cierto, te permite a ti poder generar un barrido, un balance de cómo se ha venido desarrollando la historia. La intención, cierto, no es profundizar tanto en cuanto al pensamiento de Feuerbach, sino que más bien tomar sus aspectos principales. Pero en vista de esto, cierto, un Marx y Engels que eran, habían estudiado bastante bien a Hegel y que comenzaban también a tener una claridad absoluta con respecto al trabajo de Feuerbach, ellos lo que hacen es comenzar a criticar estas posturas materialistas de Ludwig. Y lo que ellos plantean, que se va a profundizar principalmente en las tesis de Feuerbach, pero también en el primer capítulo de la ideología alemana, es de que el materialismo de Feuerbach es meramente
contemplativo. Es contemplativo en el sentido de que este filósofo, al parecer, no habría logrado poder hacer una unión entre el objeto sensorial, es decir, los hombres como un sujeto sensorial que percibe su realidad sensorial, la que conocemos, con la actividad sensorial, que vendría a ser muchas veces, desde un paradigma marxista, la producción o el desarrollo mismo de la historia. Feuerbach, en este sentido, ¿cierto? Al ser contemplativo, como les mencionaba, no logra poder unir ambos elementos, sino de que él sitúa al hombre como individuo, ojo, importante como individuo, no como colectivo o como grupo, evidentemente en un contexto determinado particular, pero de manera muy general, muy somera. Presenta, como les mencionaba antes, las vinculaciones que puede llegar a tener esto con la naturaleza como la consecuencia de, más eh, no logra, a diferencia de lo que hacen Marx y Engels, entender que el mundo sensorial, es decir, es que nosotros podemos percibir, sentir, observar, ver, olfatear, etcétera, eh, que rodea a este objeto sensorial, el hombre, es una creación misma del hombre, por medio de su actividad, ¿no? El trabajo. Y en ese sentido, Marx y Engels lo que plantean, ¿cierto?, es que el materialismo de Feuerbach es meramente contemplativo y no termina por desarrollar una práctica revolucionaria, que es algo que lo vamos a tratar mucho más adelante con respecto a algunas de las tesis que se plantean en justamente tesis sobre Feuerbach. Eh, pero como les mencionaba, particularmente estas críticas que se hacen por parte de Marx y Engels se pueden encontrar en su texto La ideología alemana, crítica de la novísima filosofía alemana, representada por Feuerbach, Bauer y Stirner, y del socialismo alemán, representado por sus diversos profetas. Esto último como subtítulo. Generalmente siempre se le ha conocido solamente como la ideología alemana. Particularmente en el capítulo 1, titulado Feuerbach, oposición entre las concepciones materialista e idealista. Y, por supuesto, el texto que vamos a estar analizando el día de hoy, que es las tesis sobre Feuerbach en un principio, como les mencionaba, escrito en el año 1845 por Marx, un texto, casi que una especie de panfleto, si se quisiera decir, de tan solo dos, tres planas, eh, que en un principio se llamaría Sobre Feuerbach. Bueno, dicho este contexto, digamos un poco de la obra en la que se desarrolla y cuáles son los planteamientos previos de Feuerbach, vamos a pasar directamente con el contenido de las tesis. En un principio, las tesis sobre Feuerbach plantean 12 premisas ya desarrolladas por Marx. Nosotros vamos a tocar las principales que nos pueden entregar algunas nociones fundamentales sobre lo que será después el pensamiento materialista. Bueno, relacionado, ¿cierto?, con esto que les mencionaba al principio, tenemos la tesis número 1, en la cual lo que se menciona es que el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensorialidad bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. Lo que quiere llegar Marx, y que ya algo mencionamos, ¿cierto?, anteriormente, es de que Feuerbach plantea un materialismo que es meramente contemplativo en hacer la bajada sobre la práctica que tienen los sujetos. En este caso, los seres humanos, los hombres o un grupo o una clase en específico. Y que por ello mismo Feuerbach no podría entender la relación que existe entre estos sujetos, una práctica o una actuación revolucionaria, o como se señala abajo, una práctica crítica, con respecto al devenir histórico. Desde, digamos, las posiciones de Feuerbach, que reconoce, digamos, la materia como fuente principal de la realidad, de la construcción de la realidad, sigue sin poder entender cuáles son las lógicas de transformación internas de la sociedad. Y en ese sentido es cuando viene Marx, ¿cierto?, en conjunto con Engels, ya mucho más adelante y mucho más desarrollado estos planteamientos, sobre cómo es finalmente esta clase
revolucionaria, esta práctica revolucionaria, la que te termina a ti por desarrollar la historia propiamente tal. Y fundamentalmente a partir de no solo los modos de producción, sino de que sumado a las fuerzas de trabajo, los instrumentos de producción, las tecnologías internas, etcétera. Pero lo fundamental es entender de que cuando Marx y Engels critican, en este caso Marx principalmente, critican a Feuerbach, lo hacen no pudiendo entender esta separación que hace el autor entre el materialismo y la historia, o entre la corriente filosófica y la realidad misma. Eh, por darles un ejemplo, Marx y Engels luego en el manifiesto van a reconocer de que, por ejemplo, la burguesía fue un sujeto revolucionario con respecto a el periodo histórico en el que estaban habitando. Recordemos, edad antigua, ¿cierto? Con las monarquías absolutistas, la gran concentración de la tierra, un, digamos, mercado proto-global, si se quisiera llamar de alguna forma, por eh, las rutas comerciales que existían entre Europa y la América descubierta, conquistada, y por otro lado también las rutas comerciales que existían entre Europa y Asia. Eh, por lo tanto, podríamos hablar de una especie de un proto mercado ya globalizado, pero la burguesía se sitúa como un sujeto revolucionario. Y aquí lo que se plantea desde Feuerbach es que, tal y como les mencionaba al principio, la fuerza de la historia, el desarrollo de la historia misma, no estaría más bien en cuanto al potencial revolucionario de una clase o a la actuación revolucionaria de un grupo de la sociedad, sino que más bien serían tanto a la moral, a las relaciones morales que se tienen entre los hombres. Y en ese sentido, Feuerbach lo que hace es tomar distancia, ¿cierto? Toma distancia, mejor dicho, entre lo que es la experiencia viva, la experiencia práctica de estos sujetos con respecto al desarrollo histórico o al cómo finalmente se va desarrollando, transformando la historia misma. Y ahí se supone el primer problema, porque en este sentido, ese materialismo de Feuerbach no solamente es contemplativo, sino que a su vez también se puede llegar a decir que es más bien pasivo al no unir ambos elementos. Eh, y relacionado con esto, es cierto, la tesis número 2, en la que se plantea que es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la eternalidad de su pensamiento. Es decir, no basta simplemente con tener que articular una idea, tener un pensamiento, una moral, un valor, un principio. Eso viene a ser más bien abstracto, sino de que lo que se quiere demostrar, lo que se quiera construir, lo que se quiera hacer, siempre va a tener que estar sometido a la terrenalidad, o sea, a la práctica real de aquello que se piensa. En ese sentido, lo que Marx está proponiendo es de que todos aquellos planteamientos que sean teóricos, que sean abstractos, que sean una idea, que sean un principio, etcétera, tiene que de alguna u otra forma verse materializado en la realidad, porque solamente toma cuerpo o toma forma en la realidad misma, en la práctica de dicho pensamiento. Se puede dar un ejemplo con el caso del centro. Un ejemplo de esto puede ser el mismo centro de estudios. Perfectamente pudo haber sido desarrollado la idea del centro propiamente tal, pero la acción del mismo, ¿cierto? El que hoy día se pueda estar presentando este video o el contenido que ya hemos venido haciendo anteriormente, solamente se debe a la práctica a la cual nosotros hemos sometido dicha idea o dicho pensamiento. Entonces, a eso va a que eh, es en la práctica donde el hombre, cierto, termina por demostrar el poderío que tiene, la eternalidad de su pensamiento. Todo aquello que nosotros tenemos potencial de hacer debe de verse expresado en la práctica misma, en la realidad misma, porque ahí es en donde se juegan, cierto, todas las condiciones objetivas y subjetivas para poder desarrollar los elementos que nosotros pudiéramos llegar a pensar. A esto, y nuevamente relacionado con lo que mencionábamos anteriormente, Marx identifica que no existen condiciones que vengan dadas para el desarrollo de la historia, y mucho menos para el desarrollo de los hombres en el tiempo, sino de que son los mismos hombres, los mismos seres humanos,
quienes desarrollan las condiciones para poder desarrollar su presente y, por supuesto, también afectar en el desarrollo del devenir histórico o del futuro. Por ello es que plantea, ¿cierto?, de que muchas veces se olvida que son los hombres los que cambian las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado, bajo esta premisa de que, por ejemplo, lo que yo estoy entregando, ¿cierto?, en este momento, no es algo que a mí se me haya venido dado por una luz divina o una luz celestial ni nada, sino que yo mismo he tenido que ser educado y lo he tenido que llevar a la práctica para poder estar a día de hoy, estar entregando este producto, digamos. Entonces, la coincidencia, como se señala al final, de la modificación de las circunstancias o de las condiciones, ¿cierto?, de nuestra realidad y de la actividad humana, solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria, en el sentido de que es el propio ser humano el que está constantemente afectando su medio, afectando su entorno por medio de la práctica misma. Y eso es algo que nosotros podríamos llamar una práctica revolucionaria, porque lo está transformando de manera constante. Aquí hay que entender que Marx y Engels, cuando ellos hablan de revolución, o de práctica revolucionaria no solamente lo hacen al cómo lo vemos nosotros hoy en día de el guerrillero, la revolución rusa, la revolución cubana, no sé, los movimientos de izquierda revolucionaria en América Latina. Cuando ellos hablan de una práctica revolucionaria o de la revolución en sí misma como concepto, se refieren a la transformación de las estructuras de la sociedad, al desarrollo mismo de la sociedad. Eso es lo que se entiende por revolución. Entonces, los sujetos revolucionarios o las prácticas revolucionarias no se pueden conferir, digamos, únicamente a un único sujeto en un único tiempo. Porque lo cierto es que la práctica revolucionaria de la transformación del mundo, en el sentido de que es el propio ser humano el que transforma sus condiciones, va adquiriendo distintas formas a lo largo del tiempo. Entonces, eso es fundamental también hacer una aclaración en este sentido. En cuarto lugar, bueno, aquí digamos no vamos a tocar nada al respecto porque ahí ya lo relaciona mucho más a las críticas que se hacen con respecto al mundo religioso. Eh, Como tesis número 5, Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica. Eh, También, un poco en lo que nosotros hemos venido ya desarrollando. O sea, el hecho de nosotros sentir, percibir, estar actuando, estar conociendo nuestro mundo, eso ya de por sí es una actividad sensorial en la que nosotros estamos constantemente transformando o revolucionando nuestro medio de existencia. Eh, Como tesis número 6, ¿cierto? Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones humanas. Eh, bueno, cuando Marx plantea esto también se están adentrando un poco las críticas que hacía Feuerbach con respecto a la religión, pero aquí lo que nosotros tenemos que concebir es de que nosotros como seres humanos no nos entendemos en tanto el individuo que nosotros somos, sino que nos entendemos más bien en proporción y en medida de las relaciones sociales que nosotros tenemos con el resto de la sociedad. Si nosotros lo quisiéramos ver de una forma mucho más simplificada, a lo mejor, piensen ustedes en quiénes son los amigos que tienen, dónde se sitúa su familia, en qué medio viven, en qué localidad, en qué comuna, en qué región, su ambiente laboral, quiénes lo conforman, quiénes son, qué ideas expresan, qué prácticas llevan a cabo. O sea, el ser humano no es inherente, digamos, a su colectivo. Tampoco se somete propiamente tal al mismo, sino de que sigue manteniendo, digamos, esta naturaleza individual, pero a su vez también tiene que quedar en claro de que nosotros como seres humanos sí nos sometemos, perdón, no, es que nosotros como seres humanos sí estamos vinculados con las relaciones sociales, porque nosotros mismos nos construimos a partir de las relaciones sociales que nosotros mantenemos, sean del trabajo, sean de la sociedad, sean culturales, incluso tal vez ya en la actualidad se podrían considerar aquellas relaciones sociales más de carácter religioso, pero debemos entender que el ser humano no solamente se puede estudiar, analizar, entender a sí mismo, visualizar a sí mismo desde lo meramente individual,
Y eso es algo que también queda muy claro, no solamente en el pensamiento de Marx, sino de que a su vez también en los discursos propiamente tal de la izquierda. Probablemente últimamente ya un poco más diluido, ¿cierto? Al hablar del colectivo, o al hablar de clase propiamente tal. De hecho, ya la izquierda por lo menos no utiliza propiamente tal el término de clase, eh, pero sigue entendiendo un poco la lógica, tal vez ya no tan trabajada en lo teórico, y mucho menos llevada a lo práctico, pero sigue interpretando de que el individuo solamente se entiende en la medida que sus relaciones sociales, sean del ámbito que sean. eh, Marx y Engels ya después con el tiempo lo van a llevar fundamentalmente, no únicamente, ojo, pero fundamentalmente al plano de las relaciones sociales que se producen a partir de los medios de producción. Y ahí después, mucho más adelante, podríamos sacar algunos ejemplos. Pero hoy en día, por ejemplo, las relaciones sociales enmarcadas en el capitalismo del siglo XXI, financiero, comercial, globalizado, ahora pasando una etapa, ¿cierto?, con la inteligencia artificial, virtual, etcétera. Eh, en una de las clases yo daba este ejemplo, pero hoy en día nuestras relaciones sociales que vienen a ser más bien relacionadas con el consumo, cuando nosotros compramos algo, no necesariamente tenemos que estar viendo lo que queremos comprar. Basta con simplemente ingresar a una página web, buscar el producto que queremos, cotizar, hacer las diferencias, leer uno que otro comentario, comprar. O sea, las relaciones sociales cambian profundamente. No es necesario ver el objeto y tampoco mantener una comunicación con otra persona, sino de que ahora es todo meramente digital. Bueno, de hecho, este mismo ejercicio, lo que podría ser una clase presencial o un conversatorio presencial, ahora se está llevando a cabo de forma meramente online o virtual. Entonces, el ser humano se construye, ¿cierto?, en relación con con sus relaciones sociales o los grupos con los que comparte. Aquí, digamos, para poder ir transitando un poco más efectivo, la tesis, cada párrafo representa un número de las tesis, en este caso la tesis número 8, eh, que es el párrafo destacado del medio, señala que la vida social es en esencia práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. O sea, muy relacionado con lo que señalaba al principio con respecto a estas tesis, toda la práctica humana, perdón, toda la vida humana, toda la experiencia humana, eh, todo aquello que, como se señala aquí, es la vida social, es práctico, todo es terrenal. O sea, no existe, digamos, de alguna u otra forma, una experiencia que nosotros la podamos llevar al ámbito del misticismo o de la idealización propiamente tal, e incluso de la religiosidad propiamente tal. De aquí que muchas veces, por cierto, se quieran plantear muchas veces las ideas, cierto, de el ateísmo propio del marxismo. Eh, lo cierto es que la experiencia de la vida humana es práctica. ¿M? Y está relacionada con la realidad en la que habita, con el medio en el que se encuentra. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Todos nosotros, yo, como ustedes, cierto que lo están oyendo, los miembros que conforman el centro y los aspirantes que estamos educando dentro del centro para en el futuro ser miembros, están siendo condicionados, han sido condicionados y van a ser condicionados por la realidad en la que viven, por la realidad en la que han vivido, por la práctica cotidiana a la cual han tenido que someterse. Eh, pero asimismo, y tal como se plantea aquí en las tesis y en los otros escritos, somos nosotros mismos, en conjunto, ¿cierto? Como grupo, como clase, los que vamos condicionando, transformando y desarrollando nuevas condiciones para el futuro y para el presente, por supuesto. Eh, las tesis, probablemente la más famosa, la tesis número 11, pero sin perder de vista alguna lo que fue la tesis número 10, señala que el punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad civil, el del nuevo materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada. ¿A qué se refiere con esto? Pues en realidad las interpretaciones son muchas.
Cuando se habla sobre la sociedad civil, se trataba por lo general de esta sociedad que tenía la ciudadanía, o sea, que era de derechos políticos, civiles propiamente tal. Una sociedad civil más bien educada, una sociedad civil que representaba a las altas esferas de la sociedad y que por lo tanto eran quienes efectivamente podían de alguna u otra forma llevar a cabo la transformación de su realidad misma, como lo fue en su momento la burguesía. Pero el materialismo de Marx, ¿cierto? No busca poder concentrarse en un solo grupo, no busca concentrarse en una sola clase, sino que lo que plantea más bien es poder ser un materialismo, una corriente filosófica, una visión filosófica para la sociedad humana en su conjunto. Y de ahí que el materialismo marxista esté relacionado profundamente con la historia. O sea, entienden el devenir histórico desde el materialismo porque el devenir histórico, la historia propiamente tal, se construye en base a los procesos, los hechos o los sucesos en donde son los hombres o los seres humanos los protagonistas. Entonces, Marx cuando critica a Feuerbach, lo hace ya tomando en cuenta esta relación existente entre materialismo e historia. Y de hecho, a propósito de eso, y para poder mencionar algunos aspectos interesantes, Marx en la ideología alemana, ¿cierto? Este primer capítulo señala que, y cito textual, en la medida en que Feuerbach es materialista, se mantiene al margen de la historia, y en la medida en que toma la historia en consideración, no es materialista. Tesis número 11. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es transformarlo. Probablemente una de las frases más galardonadas de Marx con respecto a cómo los filósofos habían estado alrededor de 2300 años para la fecha en la que se publica, 2400 años, interpretando el mundo, fundamentalmente en cómo lo conocíamos. Materialismo, ¿cierto? Idealismo, empirismo, racionalismo, etcétera. Corrientes que, bajo la lógica de Marx, de tener que todo llevarlo a la eternalidad, de todo tener que llevarlo al punto práctico de la vida, se perdía en ser simplemente interpretaciones que francamente no dejaban un producto para poder comenzar a transformar la sociedad, para comenzar a revolucionarla, a cambiarla, a derribar aquellas estructuras que impiden al ser humano poder llegar a un estadio de vida, a un estadio de sociedad mucho más pleno. Eh, y bueno, digamos que a propósito de estas tesis que se han mencionado, Marx y Engels, evidentemente, muchas de estas críticas que se hacen son las que después van a revolucionar la propia concepción materialista de Marx y Engels. O sea, la transformación de las estructuras, de las condiciones e incluso de las subjetividades existentes, ¿cierto? Solamente se van a entender por la práctica social. Y es una práctica social que tiene que transformar desde una práctica activa. O sea, no se trata de un materialismo contemplativo como el que proponía Feuerbach, sino que aquí se trata de que los grupos de la sociedad, en este caso, siglo XIX hasta nuestro tiempo actual, el sujeto revolucionario, que es la clase trabajadora o el proletariado en términos marxistas, debe de comenzar a transformar la sociedad en vista y consideración de las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales e incluso tal vez podríamos sumar las religiosas con tal de poder construir una alternativa al capitalismo, que en este caso, y los defendemos muy claramente desde el Centro de Estudios Marxistas, es el socialismo. Y ya transcurrido, ¿cierto?, el socialismo como modelo de sociedad, generando todos estos cambios estructurales, se pase ya definitivamente a lo que es el comunismo, ya como estadio final de plenitud del ser humano. Ahora, lo que van a hacer, ¿cierto? Marx y Engels es poder hacer un cruce entre lo que es la idea y el pensamiento.
¿ya? No solamente visualizado de manera separada con respecto a la práctica, sino de que las van a tomar en conjunto como una herramienta, ¿cierto?, de poder transformar la sociedad. En la medida, como lo mencionaba antes, de que sean estos grupos sociales, estos sujetos revolucionarios, aquellos que tienen como deuda histórica el tener que derribar con aquellas estructuras de la sociedad que los oprimen y nos mantienen en las condiciones de vida que nosotros ya conocemos, de desigualdad, de explotación, marginalidad social, exclusión política incluso, o desafección política también, si se quiere llamar. Pero eso se hará solamente desde un materialismo, como mencionaba Marx y Engels, que esté completamente universalizado, que sea completamente entendido y que permita a los sujetos poder entender su realidad, eh, no separando idea de la práctica, sino que comprendiendo que todas aquellas ideas deben de llevarse al terreno de la realidad, o sea, como lo mencionábamos anteriormente, porque es en el terreno de la realidad en donde todas las condiciones se someten a prueba, o sea, la eficacia o el éxito de se someten en la práctica misma. Y eso es lo que nosotros debiésemos de estar haciendo. Bien, dejando un poco de lado, ¿cierto?, lo que han sido este breve repaso por las tesis de Feuerbach, que se las recomiendo poder analizar y leer también el capítulo número 1 eh, de la ideología alemana, que, bueno, será motivo de estudio también o de análisis durante un próximo video. Eh, es fundamental entender de que finalmente la clase trabajadora o el proletariado, si se le quisiera llamar, es el sujeto que está llamado a tener que barrer con todo lo existente. Y en ese sentido, desde el Centro de Estudios y Formación Marxista, nosotros no nos perdemos con respecto a aquello. Creemos profundamente en que son los trabajadores, son los cuadros revolucionarios, son las masas explotadas las que de alguna u otra manera van a terminar por transformar las estructuras del régimen capitalista, avanzar hacia el socialismo, pero tomando en cuenta que dicho socialismo y dicha práctica revolucionaria se tiene que hacer desde el estudio eh, de las condiciones actuales y por supuesto también la formación de aquellos sujetos revolucionarios, de aquellos otros hombres, de aquellas otras mujeres que van a construir el día de mañana un futuro de esplendor. Vamos a continuar en una siguiente sesión, ¿cierto? Con respecto al capítulo 1 de la ideología alemana, en donde Marx también profundiza con respecto a muchas claves ya a su materialismo ya mucho más desarrollado en conjunto con Engels, porque si bien hace una crítica sobre Feuerbach en este capítulo, también incorpora algunos otros elementos conceptuales como lo pueden llegar a ser el comunismo, términos conceptuales que desde la lógica marxista, y como bien lo hemos mencionado, solo se pueden entender en la práctica, en la experiencia misma de estos, no simplemente desde las representaciones lógicas que pudiesen significar o la abstracción misma de. Así que, bueno, por lo menos hasta aquí este primer video, llamémoslo oficial, de nuestro canal. Aquí abajito, ¿cierto? Ustedes van a poder estar encontrando lo que es nuestro Instagram, @marxistas.cl, y a su vez también nuestro correo de contacto, cefmarxista@gmail.com. También los podemos estar leyendo, ¿cierto? Con sus comentarios, también aquí abajito. Esperemos que les haya gustado el video y bueno, esta es una sección que se irá también publicando poco a poco, no todas las semanas, porque la intención también es ir estudiando y tratar de ir conectando entre sí los textos. Ya hoy día comenzamos con la tesis de Feuerbach, más adelante estaremos con la ideología alemana y todo eso nos permitirá a futuro poder estudiar ya desde distintos puntos, por ejemplo, el manifiesto o incluso ya mucho más adelante comprender las nociones principales de el capital. Así que eso, me despido y nos estamos viendo en una próxima edición. Hasta luego.